una casa muy lejana, en el campo. Y la casa estaba habitada únicamente por un papá y su hijo muy pequeño. Este papá tenía una filosofía: cualquier cosa que tú matas, te la comes. El problema era que este señor, bueno, a él le gustaba llevar las cosas a veces demasiado lejos. Una vez sorprendió a su hijito con 3 años aplastando unos bachacos y unas hormigas también con el dedito medio. El papá lo tomó del hombro, agarró los cadáveres de esos bachaquitos y esas hormiguitas, las puso en un plato y le dijo: cómetelas, porque lo que tú matas, te lo comes. El bebé se puso a llorar con 3 añitos. Lloraba, pero el papá fue firme e inclemente: te lo comes. El muchachito se tuvo que comer los bachacos y las hormigas. Cuando tenía 5 años, fue sorprendido por su padre atrapando moscas con un trapo. Él agarraba así como si fuera un látigo y ¡pah!, le pegaba las moscas. Y las mataba. Ya había matado unas 7 u 8. Era pleno verano. Le quitaba las alas y las veía retorcerse. El papá abrió la puerta, vio, entró al cuarto, lo sorprendió y le dijo: ahora te comen las moscas. No, papá, pero no. Y lloraba porque no comprendía bien lo que estaba sucediendo, pero nada, ahora te las comes. Te las comes y te las comes. Lloró, trató de forcejear, pero obviamente no pudo con su papá. Se tuvo que comer las moscas. Un rato después él había vomitado en el inodoro como pudo, ¿no? Era muy jovencito. Y hasta el día de hoy, él afirma que siente la sensación de las moscas retorciéndose entre su lengua y su paladar. Cuando tenía 7 años, se improvisó un arco y una flecha y empezó a jugar, ¿no? Estaba en el patio trasero de la residencia, que era enorme, ¿no? En un lugar enorme se podían ver las montañas, los campos, los cultivos, y él con su arco y su flecha. Se sentía todo un campeón porque él mismo se lo improvisó, era muy inteligente. Un arco y una flecha. Y ahí iba. Hasta que de repente mató un pajarito. Estaba ahí en la rama de un árbol, él apuntó, no estaba pensando en nada, simplemente se dejó llevar por su instinto primario. Y salió la flecha golpeó al pajarito y cayó muerto. Pero el papá lo estaba viendo todo desde la ventana de arriba. Movió su brazo así, el niño giró la cabeza, lo vio y el papá entonces gruñó: recoge el pajarito y mételo a la casa. El hombre, que era bastante grande, desapareció del marco de la ventana y entonces el corazón le comenzó a latir. Traumas de la infancia temprana acumulándose, alborotándose, hirviendo en su cabeza. El muchachito agarró el pajarito, que estaba muerto, tiró el arco y la flecha ahí donde estaban y llevó el cuerpecito a la casa. El papá, con toda la tranquilidad del mundo, le quitó el animal, comenzó a desplumarlo hasta que era un ave sin nada, ninguna pluma encima. Y ustedes saben muy bien cómo se ve uno de estos animales cuando se les despluma. Puso el animal completamente desnudo en un plato. Le dio al niño un cuchillo de carne y un tenedor. Y a continuación dijo: come. El jovenzuelo comenzó a gritar, lloró a todo lo que los pulmones y todo lo que la garganta le dio. Chilló, berreó, rugió, se negó. Pero el padre, como he dicho antes, era completamente inclemente. Era intransigente. Te lo comes porque lo mataste. Pasaron 2 horas y tuvo que obedecer.
Con el cuchillo del tenedor cortó una patita, se la metió en la boca, casi vomita. Le cortó un ala, eso costó bastante porque no solamente la carne era correosa y chiclosa, sino porque además tuvo que afincar bien el cuchillo. Imagínense un niño de 7 años haciendo eso y se la metió en la boca con todos los huesitos y tuvo que tragar. Tuvo que tragar. Mentiría si dijese que no vomitó después de eso. Imagínense el coraje, la fuerza de voluntad que tuvo que reunir hasta que su papá se fuera. Pero él amaba a su padre, él lo quería muchísimo. Y no era tan malo, porque cuando tenía 13, 14 años, luego de un prolongado periodo de paz, este hombre le regaló su propio perro. Luego de que vieron una película juntos en la sala de la casa, al hombre vio que le hacía mucha ilusión al muchachito tener su propio perro, ya era un preadolescente. Así que le compró un pastor alemán. Y ese pastor alemán creció con el chico. Y llegó el punto en que él cumplió 16 años y ya quería manejar su propio carro. Afortunadamente, el hombre se lo pudo costear. Le enseñó a manejar. Pero pasa que un día, para proseguir con la historia, el joven, con unas bebidas encima, estaba llegando por la noche y se estacionó en su puesto descuidadamente y escuchó un crunch seguido de un lloriqueo. Con el corazón en la garganta y las lágrimas ya remolinándose en los ojos, se baja, pone el freno de mano, se baja y ve que había matado al perro, lo había atropellado accidentalmente. Echa el carro para atrás, recoge el cuerpo del animal, llorando con las lágrimas, cargándolo. Y entra a la casa. Para su sorpresa, su papá estaba ahí en la oscuridad, esperándolo. Quizá había escuchado todo. Y el papá, para su enorme sorpresa, le dijo: ¿sabes cuál es la tradición, verdad? Tú lo atropellaste, ergo tú lo mataste. No, papá, no. Y él empezaba a hacer así la cosa. Y el papá dijo: sí, tú te lo vas a comer ahora. Te lo vas a comer. Insultó al papá, tiró al perro con todo el dolor de su alma y se fue corriendo y escapó de la casa. Estuvo deambulando por los campos 2 días, 48 horas. Bebió de un estanque, pensó que eso lo iba a poner mal del estómago. Finalmente se rindió y sucio como estaba, imagínense, tan solo 48 años, ya la ropa estaba casi harapienta, no se había cambiado. Regresó a la casa. Sintió una mano pesada sobre su nuca, la mano de su padre, que lo agarró con una fuerza monstruosa y lo arrastró a la cocina. El perro estaba ahí preparado en la mesa, rostizado, con una manzana puesta en la boca. Lo forzó a sentarse y le dijo: cómetelo, ahora te lo comes, cómetelo. Obviamente no se pudo comer él solito un pastor alemán, pero sí tragó hasta que su estómago estaba lleno. El perro estaba rostizado ya, lo habían puesto en el horno, había sido pelado completamente, trasquilado, y el chico tuvo que comer grandes trozos de carne de su propio perro hasta que ya no pudo más y vomitó ahí en la mesa. Soltó toda esa miseria regurgitante en sus vísceras sobre la mesa. Te odio, papá, te odio. Eso fue demasiado para él y planeó desde entonces escapar de la casa. Esa misma noche quería llevarlo a cabo porque, a pesar de que era un plan, no era uno particularmente inteligente, pero él quería hacerlo ya, quería escaparse esa misma noche con su carro e irse. Pero justo en plena madrugada, eso de las 3 o las 4, cuando está saliendo por el pasillo, su papá lo sorprende justo en las escaleras. ¿Vas a algún lado?, le dice el hombre riéndose. Aquí comienza una pelea seguido de un forcejeo. El hombre tiene mucha más fuerza que su hijo, lo agarra de los hombros: no vas a ningún lado, te quedas aquí conmigo. Y el hijo le golpea el pecho, pero entonces algo sucede, porque entre el forcejeo
El muchachito lo empuja con suficiente fuerza como para que el hombre se caiga por las escaleras. Rebota, rueda, 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 rueda y cae allá abajo, con el cuello completamente torcido. El hueso roto. El hombre se había muerto, con los cabellos cayéndole por encima de la cara. El chico baja los escalones uno por uno, llorando otra vez con las lágrimas bajándole. Te odio, papá, te odio. Ese es el momento en que, viendo el cadáver de su padre, el chico, repitiendo te odio, papá, te odio, encendió el horno y fue por el hacha. Era el living room de una casa. Se veía que era una casa antigua porque tenía una decoración bastante vetusta. Hay una anciana como de unos 80 y tantos años sentada. Tiene rostro de consternación total. Su cabello completamente blanco está recogido y ella no paraba de hablar, no paraba de hablarle al oficial de policía, que la veía con un rostro completamente pálido. Un rostro completamente pálido y sin expresión. Y la ancianita hablaba y hablaba. No recuerdo cuándo fue que yo comencé a hacer todo esto, pero el problema es que los jóvenes como ustedes no entienden que nosotros a estas edades ya nos sentimos muy solos. Yo me siento muy solita particularmente y es difícil de aguantar, oficial, la verdad que sí. A veces quisiera poder tener a alguien con quien compartir algunas cosas, contarles mis anécdotas, transmitirles mis experiencias de vida, ¿no? Y la verdad no tengo familiares y por eso es que se me conoce por hacer este tipo de cosas, por ser muy parlanchina. Pero la verdad es que yo en el fondo no le deseo mal a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? La primera vez que todo esto sucedió fue cuando la señora Ordway vino a hacerme una visita, porque quería que le formulara una petición, quería que yo le firmara algo, ¿verdad? Sí, que yo le firmara algo para la junta de vecinos, para pedir un cerco eléctrico, una cámara por allá, no me acuerdo muy bien. Usted entenderá que a esta edad la memoria me falla un poco, pero bueno, la señora Ordway entró a mi casa y yo la hice sentar ahí en el mueble y le ofrecí una taza de té. No creo que ella quisiera mi taza de té, pero para ser educada y ya que me iba a pedir una firma, me la aceptó. Yo le preparé el té y mientras ella lo estaba bebiendo me excusé un momento. Desde la puerta de allá atrás la miraba a la señora Ordway. Ese es el momento en que abrí el armario, saqué el hacha, me acerqué muy silenciosamente detrás de la señora Ordway, le di con todas mis fuerzas en el cuello. Puedo decirle, oficial, que el primer golpe la mató, pero no le corté la cabeza, no se la rebané. No, eso me tomó unos otros 4 o 5 intentos ya cuando ya estaba en el piso. Limpiar la sangre, fue un calvario. Fue un calvario, pero le rebané la cabeza. Me deshice del cuerpo. La segunda vez que hice algo como lo que le acabo de contar fue después con el plomero. Vino a ver las cañerías, me las arregló, era un hombre alto y muy amable, muy amable. Como estaba muy cansado le ofrecí una taza de té. Y cuando él la estaba bebiendo tranquilo, sentado en el sofá, era tan amable que me dijo, pero estoy un poco sucio, no teme que le ensucie el mueble, no quiere que me siente en otro lado. No, siéntese aquí, por favor. Y cuando él se estaba tomando su taza de té, lo vi desde atrás. Lo miré ahí desde atrás. Saqué el hacha, me acerqué muy cuidadosamente. ¡Ya! Le di con toda mi fuerza por el cuello. La misma historia, oficial. No lo logré decapitar. Pero ya me estaba haciendo un poco más ducha en esto. Porque cuando lo golpeé unas 2 veces más, retiré la cabeza del cuello. Retiré la cabeza entre los hombros y se la logré cercenar. Y me quedé con la cabeza. La tercera vez que esto sucedió fue con el niño que entrega los periódicos, un jovencito de unos 12, 13 años. Lo invité a pasar a la casa y él con un poco de miedo accedió, pero como soy solamente una viejecita,
no entra en efecto todo aquello de lo que les advierten los padres. Y vino el muchachito, el jovenzuelo, y se sentó ahí en el sofá. Él me dijo que no le gustaba el té. Obvio, los niños no beben té, así que le ofrecí unas galletas muy ricas que tenía de reserva. Y eso sí le gustó mucho. Así que mientras él se estaba comiendo las galletas, lo vi desde atrás, me le acerqué y le di con todas mis fuerzas en el cuello usando el hacha, y esta vez sí le logré cercenar la cabeza. Salió ¡pah! Y rebotó contra la pared. Me dio risa. Y el oficial escuchaba a la anciana con un rostro completamente inmutable. La anciana suspiró y dijo: oficial, ha sido una charla muy amena, pero ya me estoy aburriendo. Discúlpeme. La anciana se pone de pie con esfuerzo, va hasta el oficial, lo agarra de la cabeza, la retira, la pone en el armario, extrae del mismo armario la cabeza de una mujer y la pone sobre el cuerpo inerte. La anciana se da su tiempo, se sienta, mira a la señora, sonríe y entonces exclama: señora Ordway, qué bueno verla hoy. Le tengo una historia que le va a gustar mucho. Imagínense que la cámara panorámica se aleja de esa linda casa, la vieja casa de una anciana, y que escucha su voz todo el tiempo hablando animadamente con la señora Ordway. La tragedia le tocó a una familia. La madre murió en un incendio. Era una mujer divorciada. Su hija Yuki quedó viva. El papá lamentablemente era un perdedor, porque no era el hecho de que no sabía absolutamente nada, en cuyo caso podía simplemente aprender. Es que definitivamente no se podía hacer cargo de Yuki, no se podía hacer cargo de una niña de 5 años. Y tampoco quería. Así que el tipo, casi que de rodillas, le pidió a la tía de Yuki, la hermana de la mujer fallecida, que se hiciera cargo. La tía de Yuki tomó todo con mucha consternación, era demasiado para digerir, pero era una mujer fuerte y leal. Ella también era una madre. Su hermana siempre fue una mujer muy extraña, muy reclusiva. Era horrible, pero desde que se separaron, desde que eran pequeñas y después tomaron sus propios caminos en la vida, no supo mucho más de ella. Obviamente sí sabía de la existencia de Yuki, pero ella aceptó hacerse cargo de la niña y vaya que la cuidó. Fue como una madre para ella. Fue una madre hecha y derecha para Yuki. Tanto que su propio hijo se ponía celoso a veces porque le prestaba mucha atención. Pero hay otro problema. Pasa que Yuki era una niña muy problemática. Problemática en el sentido de que no se podía quedar sola. Se portaba muy bien. Le iba muy bien en el colegio, pero no se podía quedar sola. Porque tan pronto la tía trataba de hacer algo, como por ejemplo ir de compras, como por ejemplo estar a solas con su marido, incluso si se tardaba demasiado en la ducha, aseándose, emperifollándose, como cualquier mujer atractiva, Yuki armaba un escándalo. Se ponía a llorar, gritaba, trataba de abrir la puerta, trataba de forzar la cerradura. No se podía quedar sola. Pedía gritos por su tía. Y vaya que esto era un desafío a la paciencia de la pobre mujer. Y las amigas de ella estaban preocupadas porque era demasiado. Así que un día, una de sus mejores amigas se ofrece: mira, chica, ¿sabes qué? Agarra a tu marido, váyanse una noche y yo me hago cargo de Yuki. Ay, mujer, pero sabes que te lo agradezco, pero es que no sé. Cállate la boca, chica. Agarra a Yuki, dámela. Yo me quedo la noche con ella y tú vete con tu marido y disfruta la noche, que te lo mereces, ¿vale?
suerte de que explote, no sé. Bueno, está bien, accede, la abraza con lágrimas en los ojos, todo bien. Esta mujer, que era bastante joven, bastante más joven, en sus 30 y tantos, se queda con Yuki en su departamento. Pero pronto descubre que hacerse cargo de esa niña incluso por una noche no iba a ser tan fácil como creía. Yuki estaba con una cara terrible, una cara de cañón, de pocos amigos, sentada en una silla, mirando a la pared así, con el oso de peluche en su regazo. La mujer se le queda viendo a Yuki, y a Yuki no le importa para nada ser observada por un adulto. Y ella piensa, ¿cómo hago yo con esta niña? ¿Cómo le entro? Hay un detalle que la perturba un poco, y es que el oso de peluche de Yuki, que ella siempre lleva celosamente consigo, tiene una piernita, una patita quemada. Yuki, ¿no quieres ver televisión conmigo? La niña no responde. Yuki, ¿no quieres que salgamos juntas al parque? La niña no responde. Yuki, ¿quieres ver videos de YouTube conmigo? Nada. Ella piensa. Agarra una cámara digital. Yuki, ¿no quieres jugar con esto? ¿Sabes cómo funciona? ¿No te quieres sacar una selfie? La niña entonces gira la cabeza poco a poco, mira la cámara digital en silencio. Silencio, tensos segundos de silencio. Mira, funciona así. Mira. Le toma una foto a Yuki y le muestra. Mira, cámara digital. O sea, el rostro de la niña cambia a una sonrisa brillante. La mujer le enseña a usar la cámara digital a Yuki. Y entonces la niña va, saca una foto de la mesa, saca una foto de la computadora, del televisor, saca una foto por la ventana, los edificios, la montaña por allá, saca fotos del piso, saca fotos de los cuadros, saca fotos de todo, le saca fotos incluso a la señora. Fue como una panacea, como un milagro esa cámara digital. La mujer se sentía como una campeona olímpica. Llegó la noche, ya tenían que dormir. Yuki, te preparé una carpa, una tienda de campaña ahí en la salita. Creo que te va a encantar, pero a cualquier niño le fascinaría. Y Yuki dijo, no, yo quiero dormir contigo. Eran ya las 12 de la noche. ¿Quieres dormir conmigo? Yo que sí. Y la niña lo dijo de una forma en que no se puede decir que no. Cuidado. Está bien. Se acuestan las dos chicas, la mujer y Yuki al lado. Yuki se queda dormida. Poco a poco ella, perdida en sus pensamientos entre el cerebro y la almohada, cierra los ojos y se duerme. Pero a lo largo de la madrugada, ella se despierta lentamente. Y se despierta por un motivo, no porque la brisa de afuera está pegándole a la persiana, no, sino porque escucha gemidos. La niña está llorando en sueños. Déjame, por favor, déjame, abrazando a su oso de peluche, déjame, por favor, déjame. Llega un punto en que la mujer decide despertar a Yuki. Yuki, despiértate, mamita, es un sueño, no está pasando nada, es un sueño, mi amor, despiértate. La niña se despierta con los ojos húmedos, la mirada desorbitada y perdida, los globos oculares yendo de acá para allá, y ella le pregunta, ¿qué pasó? ¿Con qué estaba soñando? Y Yuki responde, gimoteando, ella me observa, la abraza, y Yuki, como está cansada, una niña, se duerme en el regazo de la mujer. La mujer se queda pensando, por Dios. Y bueno, pasa la noche en vela. A razón de las 11 de la mañana llega la tía de Yuki. Se ve como una mujer nueva y renovada completamente. La ansiedad por preguntarle, mire, ¿qué hicieron tu marido y tú? ¿A dónde fueron? Queda completamente relegada, porque ahorita la mujer no se va a aguantar. La sana curiosidad le entrega a Yuki y le dice, Yuki, no me devuelvas la cámara digital, quédatela, te la regalo. Yuki abre la boca así y abraza a la mujer, la abraza con toda su fuerza. La mujer le llena la cara de besos, vamos, vete para el carro. Y Yuki se monta en el carro.
Y entonces la mujer agarra a la tía de Yuki por el brazo y le dice, mira, ¿qué pasa con esta niña? ¿Qué pasó? Yo sé que a ti no te gusta contar la historia, pero me tienes que decir. Porque durante la madrugada ella tuvo una pesadilla, y no es cualquier pesadilla, por lo menos yo no me acuerdo haber tenido una pesadilla cuando era niña. ¿Qué pasa? La mujer inmediatamente cambia su cara. La tía de Yuki se consterna, pero no le queda de otra, no tiene escapatoria. La mamá se suicidó. Se vació un pote con nafta encima, con gasolina, y se prendió fuego. La idea era matar también a Yuki, pero Yuki sobrevivió. Yuki logró rescatar a su oso de peluche de la casa en llamas y logró salir. Abraza a la tía y se va a su casa. Bueno, está bien. Pasa que este escape, este favor que le hicieron a la tía, quizá hizo un poco más de mal que bien, porque una vez que volvió a probar un poco de libertad, estaba dispuesta a quedarse con eso. Así que cuando Yuki comenzó a demandar la presencia de la tía a todas horas, a todos minutos de su vida diaria, la mujer por la noche dijo, basta, Yuki, esta noche vas a dormir sola. Y la encerró en el cuarto. No, tía, no, gritaba la niña a todo pulmón, pero ella dijo, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Vamos a volver a la amiga de la tía. Se entera por medio de una llamada telefónica de otra amiga, de una tercera, de que Yuki murió la noche anterior. La niña amaneció pálida y muerta. La mujer no dio crédito al principio, se tuvo que apoyar en la mesa del vacío en el estómago que le quedó, como que Yuki está muerta. Tomó el carro y fue a la casa de la tía. Estaban todos los familiares ahí. Estaba incluso el papá de Yuki, el perdedor ese, llorando ahí en una esquina. ¿Qué pasó?, exige saber ella. Y entonces la tía está demasiado alterada. Se llevaron el cuerpo, el velatorio sería después, y entonces una amiga le cuenta, mira que ella se casó, encerró a Yuki creyendo que con eso la niña iba a curar, pero la niña amaneció muerta. Dejó de gritar a cierta hora y amaneció muerta. La mujer se frota la cabeza, hace así, se mece con los ojos cerrados, llora un poco y comienza a caminar por el pasillo con la mano sobre la pared, dejando a toda la gente ahí en la sala. Y ella se toma la libertad de entrar en el cuarto. Pasó por un cuarto, sabía que era del niño. El cuarto allá al fondo era el de su amiga y el marido. El cuarto de la izquierda, lo abre, era el de Yuki. Pasa al cuarto de la niña. Respira, ve los juguetes. La tía le había hecho un cuarto precioso a la niña, precioso, precioso. Con los dibujos colgados de las paredes. Todo lo tenía. Y la cámara digital estaba en medio de la cama. La cámara digital que le había regalado. La mujer toma la cámara, la enciende y comienza a ver las fotos. Primero, las fotos que ella misma había tomado, tratando de venderle la idea de la cámara digital a Yuki. Después, las fotos que Yuki había tomado, las primeras fotos en su casa. Y después, más tarde, las fotos que Yuki tomó cuando ya estaba en su casa, en su habitación. Fue pasando foto por foto, por foto, por foto, por foto, hasta que finalmente la mujer abrió los ojos como platos y soltó la cámara horrorizada al llegar a la última foto. La última foto que Yuki había tomado era esta.
causa de muerte de la niña hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Este joven trabajaba muy duro todos los días. Todos los días. No tenía muchos amigos, pero estaba bien, no era algo que le doliera particularmente. Pero vaya que trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y su único entretenimiento diario era simplemente llegar a su casa, quitarse los zapatos y tumbarse a ver Netflix. Ay, pero Netflix se podía volver aburrida luego de que todo lo que tú hacías al llegar a tu casa luego del trabajo era verla. Ya se había visto todas las series, ya se había visto todas las películas, por lo menos las que le interesaban, y las que no también. Así de mucho era su aburrimiento, así de poco tenía que hacer él. Y luego comenzó a quejarse. Pero es que el Netflix de mi país, de mi área, no es tan bueno como el Netflix de Estados Unidos, como el Netflix de Canadá. Entonces un día, en internet se topa con un foro muy extraño. Y uno de los posts de este foro, y eso es lo que le llama la atención, y él sonríe de manera culposa, de manera pícara y cómplice, es que lee en uno de esos posts un título que reza así: DNS para Netflix. Hace clic, se mete, el nombre Netflix capta su atención y entonces sonríe. Resulta ser que eran códigos que tú podías meter en Netflix para poder ver la programación de otros países. Entre ellas, por supuesto, la de Estados Unidos, la Tierra Prometida, las series más nuevas, los estrenos más recientes. Entonces él sabía que si se conectaba a Netflix desde su Xbox, desde su consola Xbox, él podía meter esos códigos de DNS. Y había toda una lista, toda una lista. Esto se le antojaba infinitamente más interesante que links de la Deep Web para curiosear. Así que hizo toda la conexión, encendió su Xbox, ¿verdad? Y a la usanza de la vieja escuela, con todos los DNS anotados en una hoja de papel blanca, uno tras otro, por lo menos 20, el tipo lo pone en su pierna y comienza con el control del Xbox a meter código por código DNS. Pero qué decepción, empezaron a fallarle. Uno le falló, otro le falló, otro le falló, otro le daba error, lo mismo. Ya estaba a punto de desanimarse, de tirar la toalla, cuando por no dejar, porque la curiosidad le picaba, porque él era de esas personas que creía que capaz me pierdo de lo bueno por no intentar una más. Metió el número DNS final de la lista y entró. Funcionó. Ahí estaban los últimos estrenos, esos con los que él mentalmente se mortificaba mirando en páginas en inglés de la última programación de Netflix en Estados Unidos. El tipo estaba feliz, estaba dichoso y rimbombante. Y ahí estaba Daredevil, el hombre del castillo, los últimos estrenos que él ni sabía que existían. Pero entonces él nota que en la lista de recomendados aparece un thumbnail. Si no saben lo que es un thumbnail, es una imagen pequeña, una imagen diminuta, ¿verdad?, que tiene la misión de atraparte para que tú con el control vayas y veas qué es. En su caso estaba ahí con el control de la Xbox. Y estaba negra
Y lo que le llama la atención es que aquello parecía un error dentro de la interfaz de Netflix. El sujeto va con el cursor y alumbra ese cuadro negro y ve que el título, para su sorpresa, es numérico. Un título numérico. Dice así: 201, 175, 132, 58. El sujeto ya está casi convencido de que se trata de un error, ¿no? Porque, caray, él estaba haciendo algo que no era muy legal por ahí, ¿no? Metió un código de NES, una travesurilla, y entre la bandeja de recomendados salió esa opción que era tan extraña. Y de repente se le dio por ponerla. Presionó el botón X. Su pulgar acarició el botón. Y muy para su sorpresa, eso que él buscaba como una especie de error en la interfaz, se cargaba, era un video. Y entonces se reprodujo. Lo primero que vio era como una mano sosteniendo un cuchillo enorme, se clavaba sobre la panza de una mujer y la abría hasta abajo, y ella gritaba desesperadamente. La siguiente imagen era quizá la misma mano ya ensangrentada, cortando los pezones de la mujer, como si fueran dos chorizos. Después aparecía un tipo desnudo colgando de sus dos muñecas con una máscara. Y un sujeto golpeándolo con una varilla de metal, pero hasta el punto que se podía ver cómo había surcos en su carne. Luego aparecían dos manos así, sobre un montón de libros, y un hachazo cortaba ambas. Gritos. Un sujeto obeso, desnudo, tirado en el piso con la columna vertebral al descubierto. Quizá la misma mano cortando pedazos de nalga, cortándole las mejillas a una tipa que estaba muerta, cortándole los oídos a un chico que parecía menor de edad y que gritaba y estaba amarrado y lloraba. Y por la visceralidad y lo asqueroso, e incluso la grasa en los colgajos de piel arrancadas que él terminaba viendo en ese video horrible que se prolongaba, el tipo sabía que era verdad, que ese video era real. Un pene amputado, una mujer a la que le clavan un tubo ahí donde nadie tiene derecho y le comienzan a meter ratas. Parecía algo muy bien organizado, un espectáculo asqueroso, horrible, que él ni siquiera había presenciado entre lo peor de la Deep Web, y estaba ahí en Netflix. No pudo aguantar más. Presionó el botón B, se devolvió. Y entonces, cuando intentó hacer eso, cuando intentó volver a la bandeja de Netflix, hubo un fallo en el sistema. Todo se puso negro. Netflix no puede funcionar en este momento. Regrese. El sujeto no le importa para nada esto. Regresa, se va, apaga la consola y se queda pensando: madre mía, ¿qué ha sido eso? ¿Será que un pirata informático subió ese video a Netflix? El sujeto intenta meterse de nuevo, pero ya no funciona. El código DNS que le había trabajado la primera vez ya no funcionaba. El sujeto con miedo se mete a su Netflix normal. Funciona, pero obviamente no ve nada, no ve ningún show ni ningún video que se llame 201, 175, 132, 58. No está ahí. Pero aquellas imágenes. Esa noche tuvo insomnio y comenzó a buscar por internet. Se metió en cuanto foro pudo, preguntando. Claro, creándose alias, porque él tenía un poco de miedo de meterse en problemas o que lo banearan de Netflix. Encontró
por su historial, el foro del que él había extraído esos códigos DNS y abrió un post. Y dijo, bueno, mira señores, yo revisé este tópico, puso el link, me pasó esto, vi esto, a alguien más le pasó, alguien más vio este video. Se llamaba así. En menos de 3 minutos que él hizo clic sobre el botón postear, el moderador del foro o el administrador borró el post. Aquello se transformó en un misterio del que él estuvo intentando investigar con mucho cuidado, con mucho tacto durante días y días y días, hasta que a las 2 semanas aproximadamente, ocasionalmente de hecho, se dio cuenta de algo horrible. El nombre del programa que él tenía bien anotado en una hoja de papel, 201, 175, 132, 58, era su número IP. Antes de comenzar a narrar este creepypasta, quiero decirles que cuando lo encontré, las personas que hablaban de él afirmaban que es real, que lo que voy a contarles ahora no es ficción, es algo que pasó en verdad. Ocurrió en los Estados Unidos. Cualquier persona que se interese mínimamente en política sabe que en Estados Unidos sí es un país del primer mundo, tiene muchas facilidades, se puede adquirir tecnología de manera muy sencilla, ¿no? Muy asequible, pero tiene un problema grandísimo. Si vas a vivir allá, no te enfermes. No solamente porque la medicina es carísima, costosísima, sino que además el seguro médico, la obra social, es inaccesible para una inmensísima mayoría de la población. Ni siquiera la clase media puede pagar un buen seguro médico. Es una de las asignaciones pendientes más grandes que tiene la sociedad estadounidense. Se han hecho documentales al respecto. Todo esto que te acabo de decir, por favor, tenlo en cuenta, porque es muy importante para entender la historia que estoy por contarte. Esa que jura es real, que pasó en verdad. Era un hombre en sus 40 y tantos, y el sujeto logró hacer una conquista en internet. Una chica que tenía la mitad de su edad, era una muchachita de 21, 22, pero el tipo la conquistó. Se conocieron, él era un caballero, la llevó a cenar, la llevó a pasear, se metieron en un bar, conversaron, y lo que parecía el final de la velada no era realmente el final de la velada, la chica estaba dispuesta. Así que con mucho tacto, él la invitó a su departamento. Las cosas se calentaron rápidamente ahí mismo en el living room. El sujeto le mostró su enorme, inmenso acuario. ¿Sí? Antes de que su madre muriera, ella le había dado el acuario que perteneció a la familia, una cuestión inmensa del tamaño de una mesa de comedor. Y esa era principalmente la razón por la que él quizá no se podía pagar un buen seguro médico, ¿no? Porque era costosísimo. Tenía peces de todo tipo y peces que además no era que les podías dar de comer con comidita para pez que puedes comprar en cualquier lado, no. Entonces él le muestra el acuario, pero ella no está muy interesada, quiere pasar a la acción directamente. Y el tipo, previendo que esto podía ocurrir, no, como un señor inteligente y precavido, se mete un minuto al baño. Imagínense ustedes qué gracioso, no es ella la que le dice, ay, dame un minuto que voy al baño, no es él. Entonces el sujeto cierra la puerta y como un ninja abre el espejo y ahí está lo que él compró
de manera ladina antes de la cita unas pastillas Viagra. Por si acaso. El tipo llega y se mete 3 de un golpe. Y luego va con ella. Hacen el amor de manera despampanante y triunfal. No una, varias veces. Hasta que ella se cansa y se ríe de él. Pero no para humillarlo, se ríe porque el tipo sigue teniendo la erección. No se le bajaba. Y él se lo tomó como un halago, ¿no? Mira. Ella se va. Él la despide en bata. Vuelve a su departamento. Y la sonrisa poco a poco se le borra de la cara porque se ve así y la tiene muy, me perdonan el lenguaje, pero la tiene muy dura, la tiene paradísima. Bueno, el sujeto con un poco de vergüenza agarra un poco de crema y se masturba. Sigue parada. No solamente sigue parada, sino que el pene ya le está doliendo mucho, ¿no? Él sabe que no puede masturbarse otra vez porque no siente ninguna excitación sexual, ninguna, pero la tiene parada, dura como una roca y le duele. Entonces el tipo se sienta, no, se descubre la bata, se queda desnudo, con su erección rebotándole contra el escritorio, y él, ya un poco preocupado, ¿no?, comienza a buscar por internet qué está pasando. Me van a tener que perdonar los hombres de la audiencia, pero si quieren perder el apetito, abran una ventana, ahorita mismo en el navegador mientras están escuchando mi voz, y busquen la palabra priapismo. Búsquenla en imágenes de Google. Resulta ser que el priapismo es una enfermedad que da de pronto en que la sangre que permite la erección no se va del pene, no lo abandona. No importa que no tengas ningún deseo sexual en lo absoluto. De hecho, puedes sentir asco, pero la erección no se te va. El tipo comienza a asustarse por dos cosas. Primero, la relación sexual que tuvo la consumó hacía aproximadamente 7 horas. Era tarde en la madrugada, el tipo no podía dormir. Estuvo toda la noche buscando hasta que consiguió el origen de su mal, priapismo, ¿no? Ya iban a ser 8 horas. Y pasa que el problema real del priapismo, y la razón por la que ustedes vieron esas fotos tan feas hace unos minutos, chicos y chicas también, es que toda esa sangre que no se va del pene comienza a pudrirse. Y no solamente eso, sino que cuando la sangre está podrida, el pene se le pone a uno primero morado y después negro, y luego comienza la gangrena y te lo tienen que amputar. Y no conforme con eso, pasa que si da la casualidad de que la sangre está podrida y el pene deja de estar erecto, esa sangre envenenada te entra al sistema y te puede matar. Es aquí cuando se dan cuenta de que el priapismo no es una enfermedad de risa. Y el tipo está seguro de que lo tiene, porque su pene ya se está poniendo morado. Así que él se ve ante el dilema, la otra situación que lo asusta. Si él va al hospital, va a tener que pagar por el tratamiento. Ese tratamiento fácilmente puede superar los $70.000. Si él tiene que deber $70.000, se queda en bancarrota, porque lo que tiene en el banco ahorrado no se acerca a esa cifra, pero ni de lejos. En su miedo, en su desesperación, el sujeto se levanta, va al baño, se frota la cabeza, suspira, quiere llorar, está agitado, respira con fuerza y saca las viejas cosas de su mamá de las puertecillas de abajo, ¿no?, buscando algo, y ahí está.
Quizá aquella mujer que en paz descanse lo usaba para las espinillas, pero tenía una aguja con una inyectadora, usada varias veces. El sujeto agarra la inyectadora, agarra el frasco de alcohol, con la mano temblando, esteriliza la aguja y luego deja caer un poco de alcohol sobre su glande, sobre la cabeza de su pene. Y se clava la aguja cerca del orificio del pene. Se la clava lo más que puede y la saca. Sale un chorrito de sangre. El tipo ya está llorando, grita del dolor. No le importan los vecinos. ¡Ah! Otra vez, en la cabeza del pene. Se lo clava lo más que puede y se la saca. Y como el pene está duro, está muy erecto, como una roca, le cuesta sacárselo. Tiene que agarrarse bien y sacar la aguja con fuerza. Y se ve otro chorrito de sangre. Otro chorrito de sangre que ya se está pudriendo. Bueno, el sujeto comienza entonces a clavarse la aguja en el tronco. ¿No? Pero está muy erecto, muy erecto. O sea, eso es como tratar de clavar una aguja en un algodón que está petrificado. Se da cuenta de que eso no lo va a ayudar. Pero, ¿qué otra opción le queda? El problema es que cuando se lo vuelve a clavar otra vez en el tronco del pene, en el tronco de su miembro viril, siente por dentro un crack. El pene no tiene huesos, el pene es un músculo. Lo que hace crack es la aguja que se le rompe adentro. Y no solamente eso, sino que los dedos los tiene resbalosos porque está sudando a chorros y no se puede sacar la aguja él mismo. De hecho, va a tener que agarrar un alicate. Tendría que ir al médico, pero no puede. Porque a esos $70.000 que para tratar el priapismo, ahorita también está sacarle la aguja, que no va a estar nada fácil. ¿No? ¿Cuánto podrían ir de $75.000 por lo menos? Bueno, no puede. Y sigue teniendo el pene erecto. El sujeto resuelve paticojear hasta el acuario y echa un vistazo a sus peces. Pasa que uno de los animales que está dentro de ese acuario se llama Microrasbora. Es un pez color rojo, ¿verdad? Que come sanguijuelas. Sanguijuelas, él las tiene que comprar en un acuario especializado. No sé si ustedes saben que las sanguijuelas son animales que cuando tú te metes en un río, sobre todo en ríos de agua estancada, se te pegan y te comienzan a chupar la sangre, ¿no? Así que él va, abre la nevera, ve el pote donde tiene un montón de sanguijuelas adentro, lo abre, ve esos animales desagradables que son como gusanillos revolviéndose, un poco adormilados por el frío, agarra un puño, ¿verdad? Un puño de sanguijuelas, y como si fuera barro, se le embadurna en el pene. Grita de dolor porque se toca la aguja. Pero consigue su cometido, que es que unas sanguijuelas se queden ahí bien pegadas. Pegadas empezando a chupar la sangre. El tipo se desmaya del dolor. Se desmaya entre llantos, gritos, sufrimiento, maldecir, acordarse de sus generaciones muertas. Y cuando está amaneciendo, porque lo ve por la ventana, se despierta. Estaba ahí sentado de culo contra la pared. Y finalmente su pene está flácido. El tipo se levanta, empieza a arrancar a las sanguijuelas, una por una, están ahí llenas de sangre. Una la logra reventar entre sus dedos y ¡pum! Se le llena casi que el índice, el pulgar y el dedo medio de sangre. Una no quiere salirse, lo tiene bien mordido. De hecho, él agarra la sanguijuela por la cola y mueve el pene entero y lo tiene mordido, ¿no? O sea, mueve el pene así, de un lado a otro, como si fuera un parabrisas. Así que decide reventarlo entre los dedos y ¡pum! Se le llena el pene de sangre. Finalmente, cuando logra sacar por ese método la sanguijuela final, con el piso todo lleno de sangre, una pared también con un chorrito de sangre, es más, hasta el vidrio del acuario tenía sangre, el tipo se golpetea el pene y, muy para su sorpresa,
Siente, no está muerto. Finalmente, estando flácido, se saca la aguja, está metida muy profunda y logra, con una pincita de esas de arrancarse los pelitos de la nariz, apretando como si fuera una espinilla, sacarse esa partecita de aguja que se rompió adentro. Vuelve a sangrar, grita de dolor, llora, pero lo logró, se salvó y salvó su pene. A los 4 días, el tipo con un miedo tremendo se masturba y ve que funciona. No lo hace por placer, es ver si la mercadería está dañada. No, pero lo logra. Una historia presuntamente real. No es un creepypasta, pero estoy seguro de que los asustó bastante. Esta historia ocurre en el sur de los Estados Unidos. Un área pobre de gente blanca. Uno de esos lugares donde la gente vive en trailers y casas en mal estado. Donde los hombres y también las mujeres se reúnen en la noche a hacer asados muy improvisados con carne de mala calidad, bebiendo cerveza, haciendo ruido. Ruido que un niño de 6 años llamado Gabriel necesitaba. Un ruido al que él le daba la bienvenida. No le importaba que lo dejaran despierto hasta la 1 de la mañana, cosa que para un niño de esa edad que tiene que ir al colegio mañana es un pecado mortal. ¿Ustedes se acuerdan? Era el fin del mundo. Pero él le daba la bienvenida a esos ruidos porque lo acompañaban, porque lo mecían en su camita. La razón es que él estaba siendo acosado por algo. Y he ahí el secreto de esta historia. No me acabas de escuchar decir alguien, no, algo. En el cuarto de Gabriel, lado a lado con los pósters de modelos de Playboy que le había puesto su papá para que se convirtiera en un hijo con miedo a que le saliera gay el muchachito, ¿no? Había un espejo grande con forma de óvalo, un espejo enorme, una suerte de reliquia en un tráiler, lo que parecía una parodia de Rancho con Timbre. Quizá era de la abuela de su mamá. A Gabriel jamás le interesó. El hecho es que por la noche, no tarde, cuando ya los ruidos se acallaban, a menudo Gabriel era despertado porque alguien desde detrás del espejo, desde esa suerte de dimensión oscura que existe dentro del espejo, se asomaba, miraba a Gabriel y le hacía así. Daba golpecitos en el espejo, sobre la superficie. Era algo enorme, una sombra, una sombra. Y lo único que Gabriel podía distinguir de esa sombra, de esa mancha con forma humanoide gigantesca que se asomaba desde detrás de su espejo, era que tenía una sonrisa gigantesca y sin dientes. Ya era lo suficientemente traumático para él escuchar los golpes, pero una noche lo escuchó. Niño, psst, niño. Y Gabriel lloraba poniéndose la almohada encima, como si él mismo se estuviera intentando asfixiar. Y algunas veces de hecho se asfixiaba
pero no le importaba, el terror era muy grande. Y él era lo suficientemente hombrecito, era lo suficientemente maduro. Miren ustedes que la clase social no te condiciona, no condiciona tu inteligencia. Que Gabriel sabía que no le podía ir con ese cuento a sus padres. Él lo sabía, no le iban a creer. Es más, probablemente el papá se iba a poner histérico. Niño, sé que me estás escuchando, pequeñín, déjame entrar. Un día Gabriel reunió el suficiente coraje para decirle, déjame en paz, vete, déjame entrar, dale, déjame entrar. Pequeñín, déjame entrar. Era como si la sombra tuviera una especie de amabilidad que no solo era cínicamente falsa, sino que además era grasosa como su voz. Un día Gabriel se queda a dormir en casa de su mejor amigo, y esto él lo ve como una bendición. Es la casa de su mejor amigo Davon. Y entonces llega la hora de dormir. Davon dormía en su cama y Gabriel en una colchoneta abajo, ¿no? Se arropaba, se dieron las buenas noches los dos amigos y apagaron las luces. Entonces Gabriel, a lo largo de la madrugada, se despierta. Él abre los ojos, enojado, asustado. ¿Pero cómo puede ser esto si aquí no hay ningún espejo? Ah, pero es que el hombre sombra ya no estaba detrás de un espejo, estaba detrás de la ventana. De alguna manera había logrado cruzar desde un umbral hasta el otro, hasta el mundo real, y estaba detrás de la ventana. Con esa sonrisa enorme, Gabriel se pone así y lo mira con terror. Hola, pequeñín, ¿con quién estás durmiendo? Ah, no me invitaste a entrar, pero ya estoy aquí. Y entonces el hombre sombra logra meter la mano dentro del vidrio como si fuera agua y ¡clac!, le quita el seguro a la ventana y la abre de par en par. Gabriel no logra aguantar más y comienza a gritar con todas sus fuerzas, con todo pulmón. Grita. El papá de Davon, la mamá de Davon, la hermana de Davon abren la puerta, encienden la luz y está Gabriel gritando y llorando. Cuando lo logran calmar, la verdadera pesadilla comienza, porque Gabriel se quita las manos de la cara y entonces escucha los gritos del papá. ¿Dónde está Davon? ¿Dónde está Davon? Su mejor amigo ya no está ahí. La policía interroga a Gabriel y es aquí cuando él decide contar la historia. Obviamente no solo no le creen, sino que además el chico se mete en un problema gravísimo. Pasan 3 días y finalmente consiguen a Davon ahí tirado en un bosque. El problema es que el niño había sido consumido desde adentro, como lo que le hace una araña a un saltamontes cuando finalmente la atrapa, como lo que le hace una tarántula a un ratón, que le abre 2 huecos y chupa todos sus órganos y toda su sangre, que es el alimento vital del arácnido. Solo que Davon no tenía 2 agujeros, simplemente había sido consumido por dentro y lo que quedaba era una carcasa podrida, algo irreconocible. Gabriel no fue invitado al funeral de Davon, la familia de Gabriel tampoco. El papá de Gabriel estaba furioso con él, furioso. Cuando Gabriel iba a la escuela, solo, luego de llorar, mientras se vestía, notaba que los niños hablaban de él, hablaban a sus espaldas.
Y esta situación continuó durante muchos años hasta que finalmente Gabriel se hizo un hombre. Se mudó, le fue mucho mejor que el papá, era mejor hombre que el papá. Gabriel se casó, tuvo a su hijo y vivía en una casa muy bonita en otra ciudad. Cuando el hijo de Gabriel tenía 6 años, un muchachito adorable, él le leía todas las noches antes de mandarlo a dormir. Todas las noches. Una noche lo arropó, le dio un beso en la frente y lo dejó ahí, entre todos sus peluches. Gabriel se había sentado a revisar su laptop en la cocina cuando comenzó a llover. La lluvia fue precedida por un relámpago muy fuerte. Gabriel estaba con sus anteojos, como todo un señor, su taza de café, ahí en la cocina, tecleando. Y entonces de repente escucho un golpeteo sobre el vidrio de la puerta trasera de la casa. Gabriel levanta la mirada y luego de tantos años, de hecho, para ser exactos, luego de 25 largos años, ahí estaba el hombre sombra, sonriéndole de oreja a oreja. Pequeñín, que ya no es tan pequeñín. Hola. Déjame entrar, ahora sí me vas a dejar entrar, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Gabriel se asusta, sí, seguro, pero no le da el gusto. El hombre se para con toda tranquilidad, va hasta la sala, abre las alacenas que están bien arriba para que el niño no las pueda encontrar, no, para que el niño no las alcance, y saca una escopeta recortada, la carga con 2 municiones y vuelve a la cocina donde está la puerta trasera. Pequeñín, que no es tan pequeñín, no me digas que vas a ¡pum! Un disparo. El vidrio vuela en pedazos, los marcos de la puerta de madera vuelan en pedazos. El hombre sombra ya no está ahí. El agua entra, se escucha un relámpago, la lluvia continúa, el suelo se está mojando, Gabriel está así como un león. El hombre sombra no está ahí. Se le enciende un bombillo y va corriendo hasta el cuarto del hijo. El hombre sombra está asomado en la ventana. Pequeñín, tuviste un pequeñín, ahora tienes a tu propio pequeñín, ¿verdad? Y Gabriel va y dispara por segunda vez a otra ventana. ¡Pum! La policía no tarda en llegar. ¿Qué pasó? Gabriel es inteligente. Intenta contar una mentira mezclada con verdad. No, es un bandolero que quería entrar a robar. Y creo que está un poco loco porque el tipo, la primera vez que disparé, no hizo efecto y el sujeto se fue al cuarto del niño. Pero pasa que el hijo le delata. El hijo, llorando histérico, le cuenta a otra persona, ¿no?, a una mujer policía, que era un hombre sombra. Era un hombre sombra. El hijo tiene pesadillas, muchas pesadillas. El hijo de Gabriel no es tan fuerte como él cuando era niño. Y finalmente, cuando ya quieren recluir al chiquito en un psiquiátrico, Gabriel se quiebra, no puede más y confirma la historia del hijo. Y dice: mira, esto me pasó cuando yo era niño. Es un tipo, no sé qué exactamente, puede aparecer detrás de un espejo y me ha estado persiguiendo, pero estuvo varios años sin hacer nada y esta noche me ha perseguido otra vez. Entonces, Servicios Sociales, que es una entidad gubernamental que en Estados Unidos es muy brava, investiga la historia de Gabriel. Y entonces leen en los periódicos viejos la anécdota que tuvo con su mejor amigo David, desaparecido y muerto. Deciden quitarle su hijito a Gabriel.
Y no solamente se lo quitan, sino que Gabriel se pone tan histérico que esa noche lo recluyen en una celda. Gabriel está ahí, sentado abrazando sus propias rodillas, solo, en un costado de la celda. Él no duerme y no tarda en escuchar que los otros presos, desde el pabellón de la derecha, todo el camino hacia su celda, comienzan a gritar aterrorizados. Los gritos amenazantes de esos pandilleros, de esos malandros, de esos incluso asesinos, se vuelven rápidamente llantos. Y entonces Gabriel lo siente, la presencia. La sombra finalmente se posa sobre la ventanilla, tapando la luz de la luna. Los presos gritan aterrorizados porque lo logran sentir, lo vieron por sus propias ventanillas, pero la sombra se detuvo en la celda de Gabriel, en la ventana, tras los barrotes. Pequeñín, que ya no es tan pequeñín, ahora sí me vas a dejar entrar. Tu hijo estuvo delicioso. Anda, pequeñín, que ya no es tan pequeñín, termina con esto. Déjame entrar. La madre veía a los dos niños jugando, mientras fregaba los platos a través de la ventana de la cocina. Los miraba y los observaba con amor, mientras correteaban de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por ese jardín lleno de fango, lleno de lodo. ¡Es hora de cenar!, grita. ¡Pero por favor, no se olviden! Límpiense bien los zapatos antes de entrar a la casa. No quiero tener que limpiar la alfombra otra vez, que es muy grande y larga. ¿Me oyeron? Entonces están sentados los cuatro. Ella, el esposo llamado Barry, Linda la niña y Eric el niño. La mamá come alegremente mientras que Barry ya tiene su semblante, su cara de mal humor, como todas las noches. ¡Linda!, exclama la madre, ¿por qué no nos cuentas lo que lograste hoy? Parece ser que pudiste correr 100 metros sin cansarte ni un poquito, ¿verdad? Entonces Linda, la niña, levanta la cabeza y sí, comienza a contar, pero entonces Barry, el marido, hace una expresión de mal humor, resopla, agarra su plato y se va a la sala a comer frente al televisor, sin mediar más palabras. La niña lo mira tristemente y la mamá taja. No, por favor, cuéntame. Bueno, la cena está pasando y la mamá nuevamente se encuentra refregando los platos en la cocina. Entonces Barry se acerca por detrás para ayudarla a secar. Y entonces el hombre, aún de mal humor, murmura: corazón, esto no puede seguir así. Han pasado 4 años y creo que tienes que ver a un psiquiatra. ¿Cómo que a un psiquiatra?, pregunta ella. A lo que él responde, casi de manera vehemente: hacer como si los niños estuvieran vivos aún no los va a devolver a la vida. Y entonces ella contesta: claro que sí,
Ellos han vuelto. Ellos han vuelto. Como si no, pues, cada mañana encuentro la alfombra sucia, llena del barro de sus pisadas. Era invierno y hacía un frío de los 1000 demonios. La nieve que se arremolinaba y tapaba las entradas y no permitía el libre tránsito de los vehículos era fiel testimonio de ello. Todo el mundo tenía que salir así, no importa cuántos abrigos se pusieran encima, todavía tenían un frío del demonio. Todos y todas con sus bufandas, todos y todas exhalando largos vaporones de neblina cada vez que respiraban. Así, o así. Abrazándose a sí mismos y a sí mismas, con bufandas. Este era un estudiante de la universidad y estaba en periodo de exámenes. Vaya miedo. Vaya psicoterror. A él le fascinaba la noche, simple y llanamente porque la quietud era tal que podía estudiar como en ninguna otra hora. Y como la universidad permitía que la biblioteca estuviera abierta a las 24 horas, él aprovechaba eso. Compraba su buen vaso de café expreso y se sentaba a estudiar. Y poco a poco, desde las 8 hasta las 11 de la noche, podía ver cómo la gente se arremolinaba. ¿Ustedes alguna vez se han quedado hasta la hora de salida cerca? Cómo la gente poco a poco va siguiendo ese ritual, el ritual de despedida, se dan el besito, todos respiran, todos botando largos vaporones por el frío. Estaba la calefacción encendida dentro de la biblioteca, por supuesto que sí, pero aún así el frío era intenso y cada vez que la gente respiraba, el neblinón, el vaporón. Y el ritual, se arremolinaban en torno a la puerta, conversaban unos con otros, fulanito con menganito, menganito con sultano, y se iban retirando poco a poco. 11:15, 11:20, 11:30 de la noche, cada vez estaba más en silencio todo, hasta que a las 12, lo único que se escuchaba por aquí y por allá era la señora barriendo. Y este joven seguía estudiando. Y estudiaba y estudiaba y se quemaba las pestañas. Esa era su forma de combatir el miedo de los exámenes, estudiando hasta desfallecer. 1 de la mañana, el silencio era absoluto. 2 de la mañana, ya había tenido suficiente, se sentía preparado. Así que cerró los libros y cada vez que cerraba un tomo, ¡pum!, se escuchaba por toda la biblioteca, amplificadísimo. Dejó los tomos donde los tenía que dejar porque era un estudiante responsable y se fue. Al abrir la puerta y cerrarla detrás de sí, madre mía, el frío, casi inmediatamente empezó a respirar el neblinón que le salía de la boca y podía ver allá a lo lejos a la calle, los faroles, esa única luz amarillenta, macilenta y los carros pasando de acá y por allá y las pocas personas que caminaban todas botando neblinones por la boca. Hacía un frío terrible. Y él se había visto enfrentado a 2 opciones. Una, tomar el camino largo hasta el complejo departamental de estudiantes, o pasar por debajo del puente peatonal, seguir por el parque y tomar un atajo de por lo menos 45 minutos, porque el camino normal, el camino regular, tenía que darle la vuelta a todo el campus, toda la cancha de fútbol, toda la cancha de básquet, todo el complejo de piscinas, incluso los edificios administrativos de la universidad, para rodear y llegar hasta el complejo. En cambio, el atajo era directo. Tenía que pasar por el parque.
Pero había un problema, en el parque había muy poca iluminación. Todavía menos si estamos hablando de una fría noche de invierno. Pero valía la pena. Él tenía los pantalones bien puestos, sus huevos bien asumidos, así que iba a tomar el atajo, se le ocurrió, porque además tenía sueño, ¿vale? Y no quería hacerse toda la larga caminata. Estaba tan cansado que ni siquiera sus propios pensamientos lo iban a poder acompañar durante la larga caminata. Entonces comenzó a caminar. Y lo único que podía escuchar era el sonido de sus propias pisadas. Está caminando por debajo del puente peatonal. ¿No? Una de las luces de debajo del puente hace así, parpadea. Parecía ya una película de terror. El silencio era absoluto. La brisa era bastante ignominiosa, asustaba. Meciendo la copa de los pinos. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando él, demasiado ocupado para echarse aliento lo más caliente posible sobre los guantes, cubriendo esas manos que estaban heladas, levanta la mirada y ve que hay una persona ahí al final del camino de debajo del puente. Una persona que ni siquiera lo está mirando. Una persona que está parada viendo al frente. Completamente quieta. Y estaba en un ángulo en que la luz no le iluminaba bien la cara. La persona estaba ahí de pie. Si él seguía caminando, le iba a pasar por delante, le iba a pasar por el frente. Él, como nos sucede a muchos de nosotros y nosotras también, que no queremos entablar ningún contacto social, y menos en una situación así, pasó de largo. Como quien no quiere la cosa, como quien no reconoce la presencia del otro, simplemente. Un peatón más. Pero cuando pasa de largo y se está adentrando al parque, que está bien oscuro, escucha pisadas detrás de él, pisadas amplificadas en la nieve. 2 pisadas cortas, lo suficiente como para que él se pare y se dé la media vuelta. Resulta ser que esa persona misteriosa que estaba ahí de pie se había dado la vuelta para encararlo. No se había movido, pero se había girado para encararlo, para verlo. Y al chico le sorprendió que no le podía ver la cara porque la luz no lo permitía. Era como una silueta negra completamente. Era una persona de acuerdo, estaba ahí, estaba de pie, estaba presente, pero no le podía ver la cara. Y se había girado para verlo. Pero incluso ese detalle, ese hecho, no era suficiente como para entablar una conversación. Así que él se dio la media vuelta atrás y comenzó a caminar. Más temprano que tarde comenzó a escuchar pisadas detrás de él. Pisadas. Él, sin detenerse, giró la cabeza por sobre el hombro y resulta que el tipo lo estaba siguiendo. Pero hay un detalle extraño, una cosa curiosa. No lo veía caminar, simplemente lo veía cerca de él, como a 15 pasos detrás. Era como que cuando él se giraba para verlo, el tipo se detenía y estaba así, encarándolo sin poderle ver la cara. El tipo menea la cabeza con disgusto, con desdén, y sigue caminando y empieza a caminar más rápido. Los nervios lo traicionan. Ese es el momento en que un hombre se hace el macho. Pero los nervios lo traicionaron. Silencio total, el sonido de la brisa. Ya los carros ni se escuchaban. Estaba completamente solo, salvo por ese tipo. Comenzó a caminar más. Y entonces dio un respingón cuando escuchó un paso muy cerca suyo, muy cerca detrás de él. Como si el tipo de repente se hubiera echado a correr a toda velocidad y se hubiera parado. Esta vez a solo 5 pasos. Y era un tipo bastante alto. Él se dio media vuelta inmediatamente asustado. Y ahí estaba, sí, a 5 pasos. Sin moverse. Bueno, ¿qué te pasa a ti? Él levanta los brazos. ¿Qué te pasa? Empieza a exclamar en voz muy alta. ¡Déjame en paz! Retrocede, 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 sin dejar de verlo, caminando hacia atrás. La figura no se mueve.
Parece que fuera requisito sine qua non que él no lo viera para que el otro comenzara a moverse. Sus nervios lo traicionan, comienza a gritar como para tratar de llamar la atención de alguien y se echa a correr con todas las fuerzas que puede. Empieza a correr, 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 dejando un borbotón de nieve detrás de él, gritando. Y mientras está corriendo, gira la cabeza y entonces sí lo ve moverse. Aquella cosa se movía de manera acartonada, casi graciosa, pero lo estaba persiguiendo y eso era lo que lo hacía trágico. Pero finalmente ganó. Con el corazón en la garganta logró llegar hasta los dormitorios, chillando lo suficiente como para que las luces comenzaran a encenderse a lo largo y ancho del complejo departamental. Aquella figura extraña lo dejó de seguir. Parece que decidió más bien quedarse en el último trecho de árboles, mirándolo. El chico se quedó ponderando acerca de ello durante mucho tiempo. Mas nunca tomó ese camino, mas nunca se quedó hasta tarde en la biblioteca, porque a pesar del miedo a los exámenes, esa noche conoció el horror verdadero, el terror auténtico, en especial cuando finalmente se le ocurrió una mañana mientras tomaba café y miraba a la gente botar largos borbotones de neblina por la boca en el frío. Aquella figura no expulsaba neblina por la boca. De aquella figura, de aquella silueta negra, no salía neblina en aquella noche tan fría. Fuera lo que fuera entonces, aquella persona no respiraba. Vic se preparaba para el ritual. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que estar inmaculado, todo debía estar en su justo, milimétrico y metódico lugar. Las velas aquí, los fósforos allá, una prenda de su ropa acá, y las fotografías de Tara, de ella, todas regadas de manera armónica, de manera estética a lo largo de la mesa. La hora debía ser puntual. La luna tenía que estar en su posición perfecta. El ritual exigía perfección absoluta. De otra manera, no iba a funcionar. Él ya tenía experiencia. Vic sabía lo que estaba haciendo, o por lo menos eso es lo que él creía. Era la hora, era el momento, era el lugar. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás, respiró profundo, se concentró muy pero que muy bien y comenzó a pensar en ella, en Tara. Extendió el brazo izquierdo y comenzó a palpar las fotografías hasta que sus dedos llegaron a la foto preferida de él. Una tomada 8 meses antes de que Tara muriera. Una foto preciosa en que Vic y ella y Tara salían juntos abrazados mirando a la cámara. Él tomó la fotografía y la pegó a su corazón. El ritual, como solo una noche al año, estaba comenzando a funcionar. Lo había logrado el año pasado, lo había logrado el año antepasado, y él tenía que atesorar ese solo minuto
que duraba el efecto. Respiró y comenzó a sentir el olor de ella, el olor de su amada Tara. Pero al parecer, ese año, algo había sucedido. Quizá las energías empleadas por él habían sido vastamente superiores a las de antes, porque por primera vez logró sentir una mano fría, que lo apretaba. Le apretó primero la muñeca y le apretó después los dedos. Una mano cuyos dedos se entrelazaban con los suyos y lo apretaban fuerte, cada vez más fuerte. Entonces él, con los ojos cerrados, gimió: Tara, Tara, ¿me estás escuchando? Quiero que sepas que todavía te amo con todas mis fuerzas, Tara. Entonces él escuchó la voz de Tara, pero no a ella al lado suyo, sino de lejos, muy lejos. La voz de Tara gritando, la voz de Tara de hecho chillando: ¡Vic! 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 ¡Esa no soy yo! ¡Esa no soy yo! Entonces Vic frunce el ceño, abre los ojos asustados, gira la cabeza y comienza a gritar y a gritar y a gritar con todas sus fuerzas.